Amén. Muy buenos días, hermanos. Empecé con esta escritura. Nos encontramos un poquito en la época de Nehemías. Él tuvo una gran responsabilidad de restaurar, de levantar murallas, porque estaban en medio de un sitio donde las murallas eran importantes, porque si no podían llegar y atacarte en la noche, robarte, y para ellos era muy importante. ¿Sí? Ahora, es interesante porque Nehemías, cuando se toma esta tarea de levantar a la muralla, toma una decisión interesante y dice que las pone para defender la ciudad y las reúne por familias, ¿no es cierto? Y pensaba, ¿cuál es la primera institución que Dios creó al inicio de la humanidad? La familia, ¿no es cierto? Incluso antes que la iglesia, ¿no? La iglesia tal vez empezó desde que Cristo vino y estableció con sus discípulos, y desde ahí tenemos la iglesia. Pero la familia empezó desde que Dios creó a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Y ellos empezaron a reproducirse también. Entonces la familia es la primera institución creada por Dios. Por lo tanto, es importante para cada uno de nosotros. Y tal vez ya lo vivimos en esta época, ¿no? Y yo recuerdo que Quito no tiene murallas, ¿no es cierto? Para que vengan y nos protejan, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestras familias sí se encuentran bajo ataque. La familia en la época actual está bajo ataque espiritual, bajo el ataque del enemigo, bajo el ataque de muchas cosas de la sociedad actual, en el que nos quieren vender una idea distinta de familia de la que Dios creó, y en la que estamos cambiando la idea realmente original. Entonces, por eso la prédica del día de hoy se titula Pelea por tu familia, ¿ok? Ahora tal vez puedes pensar, tranquilo, soltero, universitario, joven, tal vez. Bueno, viene un devocional de familias. No, tranquilo. Estoy seguro que Dios te va a hablar a través de esta clase también. Pero las familias son importantes. Ahora, cuando hablo de que necesitamos pelear por nuestras familias, podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué la familia está siendo atacada? Y vemos cosas como estas, ¿no? En la actualidad, ¿no es cierto? Vemos que con el tiempo, la idea del matrimonio, que también fue instituido por Dios, se ha ido desvirtuando, ¿no es cierto? Incluso los roles dentro del matrimonio de hombre y de mujer ya no están tan específicos, ¿no? Ahora parece que hay una competencia entre hombres y mujeres. ¿Quién está por encima del otro? Cuando no es la idea de Dios. Pero no se preocupen, no voy a hablar, gracias Raulito, no voy a hablar de los roles de hombre y de mujer, esa es otra prédica y más larga. Pero los roles se han cambiado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando hombre y mujer no se ponen de acuerdo y no entienden y no dirigen su matrimonio como a Dios le agrada, quienes terminan sufriendo precisamente son los hijos, los que se encuentran en medio de ellos. Ahora tú puedes decir, David, pero esta tal vez es tu percepción, ¿no? Entonces dije, pues bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, según el rotativo Primicias, esto es en base a las estadísticas del INEC, aquí está cómo ha ido evolucionando la gente que se casa. Los matrimonios desde mediados de los 90 hasta el 2000. Yo no soy estadístico, así que tal vez alguien me puede corregir, pero según veo, me dice a lo mejor que cada vez la gente se casa menos, ¿es cierto? Ahora, claro, pueden haber muchos motivos, ¿es cierto? Tal vez los jóvenes ya no ven el matrimonio como se veía antes. Pueden haber muchas razones por las que la gente ahora se está casando menos. Entonces, pero bueno, la idea del matrimonio, algo está pasando por ahí. Ahora, ¿qué pasa con los divorcios? Al contrario, si vemos los divorcios desde mediados de los 90 hasta el 2002, ¿qué pasa con los divorcios? Cada vez la gente se divorcia más también, ¿no? Y nuevamente, yo no soy sociólogo, puede haber muchas justificaciones ahí, pero si el matrimonio, si la familia, el núcleo que Dios creó no está funcionando, algo está fallando en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces necesitamos entender estas palabras. Ahora, ¿qué pasa también dentro de los hogares? ¿Qué está pasando? Cada vez podemos encontrar cosas como estas a lo mejor, ¿no? ¿Qué puedes ver aquí? Un padre haciendo la tarea con su hijo, dándole toda su atención y todo su cuidado. No, no es cierto. Vemos a un padre que está ahí físicamente, ¿no? Incluso hasta algo le está señalando a su hijo, pero su atención en realidad no está ahí. Físicamente está ahí, pero su cuerpo está ahí, pero su alma y su atención están en otro lado. ¿Y qué es lo que produce esto en el hijo, no? Tal vez una sensación de vacío y una pérdida en esa conexión de la familia. Tal vez eventualmente este hijo no va a poder ver a su padre como un ejemplo a seguir, o alguien a quien recurrir para tener esa guía que necesita. Y esto después evoluciona en algo como esto. ¿Qué ves en esta familia? ¿No?
qué bonitos recuerdos de esta familia, ¿no? Pues, algún día los hijos dirán, ay, extraño los desayunos con mi familia que compartimos tanto. Mi papá nos compartía las megas a todos, entonces todos disfrutábamos, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos viviendo como familia. Pero esto no es la idea de Dios. Cada uno nuevamente está presente, pero cada uno en realidad está con otra persona, o en otro espacio, o en otro sitio. Y entonces nos preguntamos por qué los matrimonios no están funcionando, por qué los hijos están sufriendo, porque cada vez la sociedad está avanzando hacia un deterioro, porque nos hemos alejado de la idea de la que Dios tenía. Y la idea del día de hoy es poder volver a las Escrituras y ver qué es lo que dice de Dios acerca de la familia. Entonces, vamos a la primera escritura, Proverbios 22:6. La pantalla se encuentra en la escritura en Nueva Traducción Viviente. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no los abandonarán. Ya conocemos esta escritura, ¿no? Pero me encanta porque dice, dirige a tus hijos. ¿Qué significa dirigir a tus hijos? ¿Qué significa dirigir? Guiarlos, instruirlos, acompañarlos, mostrarles el camino, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Quiero ser muy honesto con ustedes, estaba preparando esta semana esta prédica y lloraba mucho porque decía, un soltero dando clases de familia. Pero decía, bueno, vamos a dejar que sea la Biblia la que hable. Pero escuché muchas prédicas, así que a veces voy a tener flashes de diferentes prédicas que te voy a compartir. Y por ejemplo, algo interesante es que uno de los predicadores decía, no necesitas enseñarle a tu hijo a hacer lo malo, porque hacer lo malo ya es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que necesitas enseñarle a tu hijo es hacer lo bueno, porque eso es algo que no nos sale natural. Y en esta parte que dice dirige a tus hijos, alguna parte de la escritura ves que dice, busca un buen colegio que tenga buenas actividades extracurriculares y ponle ahí a tu hijo todo el día para que esté ocupado y para que los maestros le enseñen los valores que necesita, porque tú estás ocupado trabajando para pagar el colegio del que le van a enseñar los valores a tu hijo. ¿Dice eso la escritura? No es cierto. Dice la escritura, asegúrate de llevar a tus hijos al servicio, tú sentarte cómodamente y dejar que tus hijos vayan por este lado y que estén conversando y jugando con su teléfono y que los líderes les enseñen a hacer, a hablar y que los líderes les enseñen de Dios, porque tú tienes otras cosas que hacer. ¿Dice eso la escritura? No les escuché, mis hermanos. No es cierto. La escritura dice, dirige a tus hijos. No es responsabilidad de nadie más. Y lo digo porque de profesión soy docente. Y muchas veces me encontraba en el colegio con padres a quienes les llamábamos constantemente, les whatsappeábamos constantemente, y nunca aparecían. Los llegué a conocer al final del año escolar. ¿Y sabes cómo los conocí? Cuando llegaban bravos a preguntar por qué sus hijos no tienen notas, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿realmente estos muchachos van a aprender? ¿Cuáles son los valores que están aprendiendo? Incluso aquí, dentro del servicio, mis hermanos, ¿has enseñado a respetar el servicio? A respetar la casa de Dios. Cuando vienes para acá y cuando traes a tu hijo, le instruyes, vamos a orar, vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios. O solo lo dejas ahí como una guardería. Mientras tú estás conversando con los adultos, tus hijos están por acá, botados, ¿no? Conversando, durmiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? ¿Quiénes son los responsables de que tus hijos conozcan? Ahora, no solamente es esto fuerte, ¿no? Te das cuenta que también hay una gran promesa. Dice, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Lo que tienes que escoger, mis hermanos, es hoy, ¿Cuántos años? a tus hijos. Pero cuando seas adulto, vas a vivir las consecuencias y el sufrimiento de hijos que no conocen a Dios. Pero esfuérzate el día de hoy por encaminar a tus hijos a Dios. Y cuando seas grande y ellos sean más grandes, vas a poder estar tranquilos porque ellos ya tendrán su propia relación con Dios. Eso es a lo que debemos, mis hermanos. Ahora, quería compartir una historia que pude ver en todas estas prédicas. Y decía que había un hombre, un abogado, ¿no? Un abogado que era muy exitoso, tenía sus hijos.
Y todos los días, antes de ir al trabajo, pasaba por un bar a tomarse unas copas para relajarse, ¿no? Entonces, todos los días salía de su casa, iba al bar y se tomaba unas copas. Salía del trabajo, iba al bar, tomaba otra vez unas copas y luego regresaba a su casa. Esa era su costumbre. Hasta que un día estaba nevando, ¿no? Estaba nevando y él iba caminando. Iba caminando y sentía que alguien venía detrás. Y cuando regresó a ver, estaba su hijo de 7 años caminando detrás de él. ¿Cómo el hijo sabía a dónde estaba yendo el hijo, el padre? Porque seguía sus huellas. El hijo estaba siguiendo las huellas. De repente el padre se dio cuenta, ¿a dónde le están llevando a mis hijos mis huellas? Al bar. Y en ese momento, decía la historia, el padre decidió, de ahora en adelante, mi camino tiene que ser diferente, porque quiero que las huellas que sigan mis hijos los lleven a Dios y no al mundo. ¿Qué quiero ir con esto, mis hermanos? Tus hijos van a hacer lo que te vean hacer y no lo que tú les digas. Tú le puedes decir, deja de hacer esto, pero ellos van a hacer en realidad lo que vean que tú estás haciendo. Así que, ¿a dónde estás caminando? Tú, ¿a dónde están llevando tus pasos? Porque por esos pasos están yendo tus hijos. Vamos más adelante, otra escritura. Deuteronomio 6, 6, 7, dice la escritura. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu hogar y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es la escritura en Deuteronomio que debemos hacer con nuestros hijos. Repíteselos los mandatos una y otra vez. Pero antes de eso había algo importante. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. Antes de decirle a tus hijos y repetirles la palabra de Dios, tú debes comprometerte a cumplir. Porque no tiene sentido contarles a ellos y decirles lo que la Biblia espera de ellos, pero si tú estás viviendo algo diferente. Este es el mandato para los padres. Y no de mi parte nuevamente. Tal vez nuevamente estás pensando, David no sabe de lo que habla, tal vez no lo sé, pero la Biblia está ahí. Y la Biblia dice, repítela a tus hijos una y otra vez. ¿Cuándo? Habla con ellos, de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen como familia? ¿Les compartes a tus hijos las escrituras que has estado aprendiendo? ¿Les compartes a tus hijos devocionales? ¿Tienen tiempos de devocionales juntos en familia? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen? ¿De qué hablan cuando están sentados a la mesa? O las conversaciones que tienen cuando están sentados a la mesa es hablar mal del jefe, hablar mal de la vecina, hablar mal de tus compañeros de trabajo, quejarte de la vida, cuando puedes estarle hablando de lo que Dios también te habló a ti. ¿Qué dice también cuando vayas de camino a la casa? ¿No? Cuando vayas de camino, ¿no? Cuando están en el carro, ¿de qué hablan? ¿De qué conversan? O solo ponen música para evitar el silencio incómodo. ¿Qué dice cuando te acuestes y cuando te levantes? La Escritura nos dice todo el tiempo, necesitan repetir los mandatos que ustedes están viviendo a sus hijos. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Amén, muy bien, espero que sí. Como siempre, me gusta traer ejemplos que la Biblia nos trae. Entonces vamos a ver ejemplos de 3 padres, muy conocidos de ellos, y a ver qué podemos aprender de ellos. El primero, nuestro amigo David. ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue David? El rey de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de David? Que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Es un estándar increíblemente alto. Sin embargo, como eso me encanta de la Biblia no maquilla a nadie. La Biblia muestra a todas las personas tal y como son. Y aunque David fue usado por Dios de manera increíble, tristemente fue un padre negligente también. Y lo vamos a ver en este momento. Estas escrituras no están, así que te animo a que tú puedas ir a tu Biblia, puedas abrirla, puedas pegarte a alguien que tenga una Biblia y puedas acompañarme en la lectura. Las escrituras se encuentran principalmente, como están todas ahí, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a la primera, segunda de Samuel 13:5. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y dice la escritura, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella.
Amón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amón: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amón le dijo: estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Vamos a ver uno de los pasajes más duros de la historia del rey David. Pero algo que tal pero David se adaptó al tiempo, ¿no? Como rey se adaptó al tiempo y tuvo muchas esposas y tuvo hijos con estas esposas. Por lo tanto, Absalón y Tamar fueron hijos de padre y madre y Amnón era hijo de otra madre. Por eso ellos eran medios hermanos, ¿ok? Solo esto para que lo entiendas. Ahora, ¿te das cuenta lo que hace este hijo? Dice: quiero tener a mi media hermana. Y tiene un amigo que no le da un muy buen consejo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa más adelante? Vamos más adelante, versículos de 10 al 15, por favor. Y dice, Amnón al final hizo, cumplió lo que le dijo su amigo. Entonces le dijo a Tamar, ya estaban, les había preparado la comida y estaban solos en su casa. Entonces le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y aquí te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llevó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. Qué terrible esta parte, ¿no? Dentro de esta misma casa, dentro de esta misma familia, un hermano termina violando a su otro hermano. Y como pasa con la lujuria, que no es verdadero amor, una vez que se consuma, se transforma en odio. Ahora, ¿qué pasó con David? ¿Qué es lo que debería haber hecho David? Como rey hay leyes específicas que el pueblo de Israel tenía cuando ocurrían estos casos. Pero David, ¿qué hizo? Vamos más abajo, versículo 21. Y dice: cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Hasta ahí. Se enojó mucho. ¿Y qué hizo? No hizo nada más. Y si tienes la versión Nueva Traducción Viviente, ahí tiene una pequeña letra encima de se enojó mucho. Y en la parte de abajo tiene una aclaración que dice: los rollos del mar muerto y la versión griega incluyen, pero no castigó a su hijo Amnón porque lo amaba por ser su hijo mayor. ¿Por qué David no castigó a Amnón? Porque lo amaba. Y por eso no hizo absolutamente nada. David fue pasivo, vio el pecado de su hijo, lo conoció y no hizo nada. Y lo transformó, lo escondió a través del amor. Padres, podemos pensar que tenemos amor a nuestros hijos cuando ocultamos su pecado, pero en realidad es lo contrario. Lo que estás haciendo es no amándolo lo suficiente. ¿Y cuál es el amor de un padre? Confrontar el pecado de sus hijos y ayudarle y llevarle a ver lo que dice la Biblia. No es fácil. Insisto, sí, yo no soy padre y tal vez sé que no es fácil para ti, pero sí soy hijo. Y recuerdo que una de las personas que más ha enfrentado mi pecado, y todavía lo hace, es mi madre. Yo me bauticé a los 13 años, estaba sentado por aquí. Y la persona que primero se da cuenta del pecado de sus hijos son los padres. Pero muchas veces son los que callan. Son los que por amor, en
empiezan a poner pañitos de agua tibia, consienten, tratan de amoldar las escrituras y al final les hacen un daño peor. Entonces, mis hermanos, te animo a que puedas aprender desde David. No cometas este mismo error, porque esto no terminó aquí. Tristemente, no lo voy a poner, pero te lo voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó después? Como Absalón vio que David no hizo nada, Absalón prepara un plan y termina matando a Amnón. ¿Sí? Lo mata finalmente. Después él sale huyendo, Absalón sale huyendo. Después es perdonado nuevamente. Después Absalón lo que hace es urde un plan y derroca a su padre del reino de Israel. Y después de eso, como David había dejado 10 de sus concubinas en el palacio, Absalón en la terraza del palacio construye una carpa y ahí tiene relaciones sexuales con las concubinas de su padre para insultarlo y que todo Jerusalén lo sepa. ¿Cuál fue el resultado de la incapacidad de David de ser un padre correcto? Lo que terminó ocurriendo. Esto es lo que pasó. Segunda de Samuel 12, del 11 al 12, y nos dice, esto es lo que dice el Señor. Por lo que has hecho, haré de tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Esto pasó antes. David pecó con Betsabé antes, ¿ok? Había ocultado su pecado y terminó matando a Urías de Hitita, el esposo de ella. Y Dios perdonó a David cuando se arrepintió, pero Dios no quitó la consecuencia de lo que había pasado. Y esto fue lo que Dios, el profeta Natán, le dijo a David: le daré tus mujeres a otro hombre y se acostará con ellas a la vista de todos. Tristemente, este hombre terminó siendo su propio hijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de que David sea un padre negligente? El pecado de David afectó a su familia. Dios perdonó el pecado, pero no quitó la consecuencia. Mis hermanos, la consecuencia de David de no instruir a sus hijos produjo lujuria, violación, venganza, asesinato, rebelión y deshonra. David, no seas muy extremista, esto pasó solamente en el caso de David. Dios no quiera que pase en tu familia. Pero por favor, lo que te animo es que aprendas más bien de David y que corrijas el camino y cumplas tu función de corregir a tus hijos. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? ¿Está bien? Ok, muy bien. Vamos más adelante. Tenemos otro hermano, el profeta. Vamos a hablar de Elí. ¿Quién fue Elí? Fue un sacerdote. Fue un juez de Israel por 40 años. Quiere decir que Dios gobernaba a través de él, pero también fue un padre negligente. Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes, Fines y Ofni. Y todo el mundo sabía que ellos pecaban terriblemente en el templo de Israel. Y se lo advirtieron. Y esto es algo que llegó un hombre de Dios y le advirtió a Elí acerca de eso. Primera de Samuel 2, 27, 31 nos dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. ¿Cuál es la advertencia? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿A quién estás dando más honor, Padre? ¿A Dios o a tus hijos? ¿Estás poniendo las necesidades de tus hijos por encima de lo que Dios te dice? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tristemente, Elí no tomó en serio esta respuesta. Y sí, la escritura nos dice, si tú lo vas a ver, que Elí también fue y le dijo a sus hijos que no estaban haciendo bien y que dejen de hacerlo. Pero después de eso, no pasó nada más. No tomó acciones. Como profesor siempre me dijeron, si tú les adviertes a tus estudiantes que si hacen algo va a pasar algo malo, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, tu autoridad se perdió. Si tú adviertes a tus hijos que algo va a pasar, una consecuencia, si no obedecen y no lo haces, perdiste la autoridad. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Finalmente, Elí no hizo caso, no obedeció. ¿Cuál fue el fin de Elí y de sus hijos? Primera de Samuel 4, 17, 18. Israel fue derrotado por los filisteos.
un mensajero le dice esto a Eli: masacraron a la gente, también mataron a tus dos hijos Ofni y Fines y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. ¿Cuál fue el fin de Elí y de sus hijos? Murieron. Ahora, mis hermanos, no te voy a decir que van a matar a tus hijos, pero como hace tiempo nos enseñaba Ricardo, hay que tenerle más miedo, no tanto a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Tus acciones y tu falta de inacción como padre pueden llevar a que tus hijos estén muertos espiritualmente. Y esa es la mayor de las muertes que tenemos que cuidar. No tengas miedo a enfrentar el pecado de tus hijos y a dirigirlos de la manera correcta. Tal vez no va a ser fácil, tal vez va a parecer que no produzca frutos, pero al final va a ser lo mejor. Porque lo que más debemos temer es que el pecado termine envolviendo a tus hijos. ¿Estamos hasta ahí? Cada vez escucho menos amén. Entonces, no sé qué pasó por ahí, pero bueno. Vamos adelante, el último ejemplo de padre que traigo para ustedes, y este nos va a traer más esperanza. Vamos a hablar de nuestro amigo Noé. Noé, el padre que salvó a su familia. Génesis 6, del 9 al 13. Esta escritura no está completa, así que te animo a que la busques también. Génesis 6, del 9 al 13. Y nos dice la escritura: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra de ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. ¿Qué ves aquí en nuestro amigo Noé? ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 1 acerca de Noé? Era un hombre justo, era un hombre intachable, dice. Ojo, tengamos cuidado, no quiere decir que Noé nunca pecó, porque sabemos que el único que nunca pecó fue Jesús. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que era justo y intachable? Porque tenía una relación con Dios, una íntima comunión con Dios. Y gracias a eso él era justificado. Padre, ¿puedes decir que tienes una íntima comunión con Dios? Tú no puedes guiar a tu hijo a Dios si tú no estás con Dios. Es imposible. No existe esa forma. ¿Sí? Pero ¿qué más dice? No era el único, porque todo alrededor, todos los demás se habían corrompido. Él era el único. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora se escuchan muchas cosas como: es que los tiempos de ahora son más difíciles, ¿no? Es que la juventud de ahora la pasa más complicado que las anteriores. Y sí, cada generación es diferente, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Sí? Y siempre han existido peligros. Ahora, claro, los peligros de ahora son diferentes. El problema es que muchos padres son los que le dan el peligro a sus hijos, porque el peligro está en sus bolsillos. Nadie te obliga a darle a tu hijo un teléfono con internet. Pero si le das a tu hijo un teléfono con internet, en la noche tú no sabes dónde él puede entrar. O en el día tú no sabes con quién está chateando. Hace muchos años escuché a una madre que tenía hijas adolescentes y ellas decían: yo tengo redes sociales, pero mi mamá tiene las claves de mis redes sociales. Y otra persona le decía: pero es que no estás respetando la privacidad de tu hija. No sé en realidad qué tanto va ese término, pero te animo que vayas a internet y pongas en Google acerca de lo que los pedófilos están haciendo en las redes sociales y a través de los teléfonos celulares. Y vas a encontrar casos reales de personas, de niños y niñas que han sido abusados porque tenían un teléfono celular y alguien les escribió con una foto falsa y después los empezó a chantajear y terminaron ellos yéndose de su casa y terminaron siendo abusados. Niños y niñas. Y si un padre hubiera sabido lo que estaba pasando en el teléfono celular de su hijo, tal vez eso no hubiera pasado.
Entonces, ojo, no estoy diciendo que el teléfono es pecado, ni el internet es pecado. Pero como padres, no le abras la puerta a los peligros que hay ahora. Y también, ¿qué es lo que nos dice? Nuevamente, no se trata de acomodar las escrituras a los nuevos tiempos. En la época de Noé ya había maldad y corrupción, pero él se mantuvo firme por su relación con Dios. Padre, tu relación con Dios va a determinar cuánto vas a poder cuidar de tus hijos y la sabiduría que vas a poder tener para guiarlos. ¿Qué pasó finalmente con Noé? Tranquilo, no te voy a contar toda la historia, hay hasta películas de eso, ¿no es cierto? Pero al final, Génesis 9, del 12 al 15 dice: entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes, esta señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio van a destruir a los seres vivos. Si tú lees esta parte después de que acabó el diluvio, Dios bendice y habla del pacto con Noé y con su familia como 4 o 5 veces aproximadamente. Ahora, algo que me estaba olvidando. Si no te olvidas un poquito en la parte de arriba, en Génesis 6:13, dice, perdón, se me fue, pero bueno, ¿qué es lo que dice la escritura? ¿Quiénes entraron al arca con Noé? Entró él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Cuando un hombre tiene una relación con Dios y decide hacer lo correcto en su hogar, es una bendición para él, para su familia y para lo que está alrededor de él también. Así que quiero animarte a que cuides esa parte. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar. De tantas predicas que escuchaba algo que los predicadores pueden decir para terminar como 5 veces. No te preocupes, solamente voy a decir las 2. Esta es la primera. Para ir terminando, tomando en cuenta lo que hemos visto el día de hoy, quiero compartirte 3 formas en las que puedes proteger a tu familia y luchar por ella. Y puse pelea por tu familia y también hermanos. Y nuevamente aquí solteros tal vez podemos decir, pero esto todo es para casados. Bueno, esta también es una familia. Y también necesitamos pelear por esta familia espiritual. Porque también somos hermanos. Hermanos mayores y hermanos menores. Y necesitamos cuidarnos unos a otros. Número 1, ¿cómo proteger a tu familia? Protege a tu familia enseñándoles la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Nuevamente, tú también me puedes decir, David, llevo años hablándole a mis hijos de Dios y todavía ellos no cambian, todavía ellos no quieren conocer. ¿Sabes cuál es la esperanza que dice esta escritura? Que la palabra de Dios siempre produce fruto, que no regresa a él vacía. Así que eventualmente tus hijos van a llegar a entender y conocer, pero tú no te canses, tú lucha por ellos. No te rindas y cree que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar, pero tú no te rindas. ¿Estamos hasta ahí? Segunda cosa, rápidamente, pelea por tu familia. 2, protege a tu familia orando por ellos. Santiago 5:16 nos dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nunca dejes de orar por tu familia. Nunca dejes de orar por tu esposo, no dejes de orar por tu esposa, no dejes de orar por tus hijos. Porque también nuevamente puede parecer que no está pasando nada, pero confía en que Dios va a hacer. Les acabé de decir, ya les he contado muchas veces mi historia. Me bauticé a los 13 años como un adolescente, pero me fui al mundo otra vez a los 17. Dios me permitió volver a los 21. Pero ¿sabes quién nunca dejó de orar por mí? Mi mamá. Y cuando regresé, me enteré que por 2 años, mi mamá todos los días, con una vecina de ella que también era cristiana, se arrodillaban en la sala de mi casa a orar por mi hermana y a orar por mí. Todos los días por 2 años. Y llegado el momento, Dios mismo se opuso a mí y Dios me hizo entender, tú necesitas volver, porque voy a responder las oraciones de tu madre. Y sé que mi madre sigue orando por mí. Así que quiero animarte a que tú no dejes de orar. Tal vez pueden pasar muchos años, pero no dejes de creerle a Dios.
Dios puede hacerlo. No dejes de creer en Dios. Amén. Y la última, protege a tu familia obedeciendo y sirviendo a Dios. Mateo 4, del 8 al 10 nos dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. David, ¿por qué esta escritura? ¿Qué tiene que ver esto con las familias? Porque estamos en una época en la que todos queremos ser exitosos. Y estoy seguro que como padre quieres que tu hijo sea exitoso. Y no está mal, no es pecado, pero tal vez estás olvidando el propósito de tu familia. ¿Cuál debería ser el propósito de una familia cristiana? Adorar al Señor y servirle únicamente. ¿Tu familia está sirviendo a Dios? ¿Tienes claro que ese es el propósito de tu familia? Otra de las prédicas escuché que un padre decía que en la actualidad los padres tratan de poner a sus hijos en todas las actividades posibles, ¿no? En danza, en teatro, en piano, en el conservatorio, en karate, ¿no es cierto? En muchas cosas, no sé qué más, ¿no? Ahora, ¿estas cosas son pecado? No son pecado, pero cuando estas cosas están antes que enseñar a tus hijos a servir a Dios, le estás enseñando el mensaje equivocado. Le estás enseñando que busquen la gloria del mundo antes que busquen la gloria de Dios. ¿Cómo puedes tu padre guiar a tus hijos? Enséñale a tus hijos a servir. Llévalo contigo a servir. Llévalo contigo a servir necesitados. Llévalo contigo a predicar la palabra de Dios. Llévalo contigo a donde una Noemí, a servirla, a amarla, a cuidarla. Siéntate juntos con él y compártele lo que has aprendido de la Biblia. Lleva a tus hijos a servir. Que ese sea su propósito como familia. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Muy bien. Y antes de que... Y, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces para resumir? Protege a tu familia enseñando la palabra, protégela orando por ellos y obedeciendo y sirviendo a Dios. Ahora, nuevamente puedes decir, David, tú no tienes idea de lo difícil que es ser padre. Y sí, todavía no lo soy. Pero espero que esas escrituras te ayuden y que si algún día Dios me permite ser padre, tú estés ahí para recordarme y para instruirme y para ayudarme a ser un buen padre también. Pero esta escritura tal vez te dé ánimo. Nehemías 4:20 nos dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde está suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Haz tu parte. Enseña a tu familia la palabra. Ora por ella y enséñale a servir. Y Dios peleará por tus hijos. Dios peleará por tu familia. Dios peleará por tu esposa. Dios peleará por tu esposo. Dios peleará por esta iglesia que también somos familia. Pero primero empiezas por ti. Finalmente, con la escritura que terminamos, luchen, mis hermanos. Luchemos por nuestros hermanos. Luchemos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas. Y luchemos también por cada una de nuestras casas. Es lo que quería compartirles, mis hermanos, en esta mañana. Espero que haya sido de ayuda y que la gloria sea para Dios.